Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Y bueno, pues el día de hoy les doy la bienvenida a este panel tan emprendedor, pero emprendedor extranjero, así puro mexicano, rompiéndola en el extranjero. Entonces, eso me da mucho gusto, mucho orgullo, porque pues al final justamente es algo lo que debemos de sentirnos orgullosos, de ese talento mexicano, que no nada más pues está en el deporte, en el cine, sino también en los negocios y justo en esta parte emprendedora. Y bueno, pues hoy quiero presentarles justamente a Leslie Alfredson, Esteban Canepa y Javier Larragoiti. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Muy contentos de estar aquí. Oye, ya te estábamos, antes de empezar, ustedes no lo saben que lo están viendo, pero es que es tan interesante. Imagínense, mexicanos que estamos en el extranjero, como dices tú, Denise, rompiéndola y rompiéndonosla, porque es la verdad bien difícil tener una empresa y cada uno tiene tan historias tan interesantes. Así que muchísimas gracias, Denise, por invitarnos. Es un placer estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por darnos el tiempo, o sea, para que lo sepan, estamos en horarios diferentes, países diferentes, zonas horarias distintas, entonces pues el lograr que pudiéramos estar aquí reunidos, en verdad que ha sido pues un reto, ¿no? Pero muy padre todo lo que vamos a aprender. Quiero contarles un poco de quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Esteban es cofundador de Sadim. ¿Sadim? Sí, ¿Sí? Sadim, perfecto. Y bueno, pues Esteban justamente es originario de Tabasco. Él pues egresó de la ingeniería en mecatrónica por el TEC de Monterrey en Campus Puebla. Tiene una maestría y un doctorado por parte de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah. ¿Sí? ¿Dice Abdullah? muy bien. Durante sus estudios de posgrado tuvo colaboraciones con renombradas instituciones como el Massachusetts Institute of Technology, Royal Institute of Technology y University of California en Los Ángeles. De hecho, Esteban es coinventor de 2 patentes y ha visitado ya 50 países, un viajero. Actualmente es cofundador y CTO de Sadim, que es una empresa que usa novedosos sensores para monitorear las inundaciones en zonas urbanas y con esto incrementar la resiliencia en las ciudades frente al cambio climático. Sadim se hizo acreedora del premio a la mejor startup tecnológica de Chaos. Sadim ganó el premio a la mejor startup global en conferencia GITEX y la tecnología fue presentada en la conferencia de las partes de las Naciones Unidas. Chéquense nada más, ¿eh? Sí, súper emprendedor. Del otro lado tenemos a Javier. Hola, Javier. Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Les platico un poco de qué hace Javier. Javier fue elegido como uno de los innovadores menores de 35 de Latinoamérica 2017 por el MIT Technology Review en español. Ha ganado diversos premios, tercer lugar como mejor empresa con innovación sustentable en los premios CleanTech Challenge México en 2017. Tiene el primer lugar en el premio Young Leaders of the American Initiative Alemania 2017. Son ganadores del Diamond del programa de aceleración Mass Challenge en 2018, ganadores de Venture by Chivas Regal como mejor empresa social del mundo en 2019 de entre 20 startups de diferentes países. Y bueno, pues aún así el confinamiento, no sé si ha sido límite o no ha sido límite para este súper emprendedor. Realmente no, a nosotros como lo que vendemos es un producto físico, un producto retail, que es un sustituto de azúcar, a nosotros nos benefició la pandemia. Buenísimo, felicidades. Y bueno, pues tenemos también a una súper emprendedora, Leslie Alfredson. Ella es fundadora, perdón, no mencioné, Javier Larragoiti es fundador de Gilinat. Ujú. Así es, Gilinat. Leslie Alfredson es fundadora de Person 10, ¿sí? ¿Sí? Leslie es una emprendedora mexicana en materia de tecnología, o sea, no nada más de emprendedora, sino mexicana y de tecnología. Fundadora de Person 10, gamer and streamer. También es fundadora de Healthy Gaming Foundation para un estilo de vida saludable y equilibrado entre los jugadores
y para promover la inclusión de mujeres y no binarios en la industria del juego. Sus proyectos han sido galardonados en diversas ocasiones en Suecia, por ejemplo, el concurso de innovación de Ideon, y uno de sus proyectos fue aceptado en el Impact Startup Accelerator de Samsung. Así que pues les doy las gracias, la bienvenida nuevamente a ese taller. Todos los que nos están viendo y nos están escuchando, cuenten con que tenemos aquí a grandes estrellas del emprendimiento. Y bueno, pues yo quisiera abrir este panel justamente haciéndoles algunas preguntas que creo que muchas personas nos han hecho o nos han pedido que les hagamos a ustedes. ¿Están listos? Listísimos. Sí. Buenísimo. Pues yo quiero preguntarle a Esteban. Esteban, cuéntanos un poco cómo es de que te vas a Arabia Saudita. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo llegué a Arabia Saudita hace 11 años y llegué aquí a hacer una maestría. Ese era mi plan original, al menos eso le dije a mi familia, que iba a estar aquí 2 años para hacer una maestría en ingeniería. Y bueno, luego me quedé a hacer un doctorado y ahora estoy haciendo una empresa. Así es como llegué, gracias a una beca para seguir con mis estudios, en este caso de ingeniería mecánica. Y también eso demuestra cómo muchas veces las cosas que tenemos en mente en algún momento de la vida tenemos que modificarlas de alguna manera, porque yo no tenía este plan de quedarme 11 años en Arabia Saudita y crear una empresa cuando tenía 23 años. Sin embargo, la vida me ha llevado un poco a estas oportunidades y a descubrir en el emprendimiento algo que me apasiona muchísimo. Creo mucho en él y por eso es que me encanta participar en este tipo de sesiones. Muy bien, 11 años, es muchísimo tiempo, es increíble. Y bueno, a ver, tú, Leslie, cuéntanos un poco, estás emprendiendo en Suecia, ¿tú crees que hubieras logrado lo mismo haciéndolo aquí en México? Ay, mira, la verdad, qué difícil pregunta, porque yo creo que el emprendedor es algo con lo que naces. O sea, yo creo que el emprendedor es algo que eres o no eres, ¿no? Puedes unirte a un emprendedor y puedes crear una empresa, pero yo creo que el que tiene, sabes, este drive, pues naces con eso. Quizás yo hubiera hecho cosas, pero quizás no a este nivel o no a la velocidad que lo he logrado, porque Suecia es un país que abraza a los emprendedores, es un país en el que tienes un sistema que te permite fracasar, que te va a abrazar si fracasas, que saben que así es la forma de poder triunfar. Entonces yo creo que con la velocidad y lo que he logrado el día de hoy, yo creo que sin duda alguna Suecia me ha facilitado las cosas en ese sentido. Wow, qué padre. La verdad es de que sí, justo el fracaso es una de las cosas importantes, ¿no? Muchas veces en México cuando fracasas es muy castigado, ¿no? Te dije que no lo hicieras, porque lo hiciste, mejor ya dedícate a hacer otra cosa, búscate un trabajo, ¿no? Cuando en realidad necesitas quien te diga, ánimo, esto pasa, échale ganas, mira, lo puedes hacer de esta manera, lo puedes hacer de otra, ¿no? O que te dicen, cierra tu empresa, que te puedes decir tus asesores, cierra la empresa, abre una nueva. ¿Sabes? O sea, porque ya tienes algo, ya aprendiste de esto, que te dicen, ciérrala, no hay problema, y nunca te dejan que veas nada como un fracaso. O sea, siempre es el aprendizaje. Bueno, ya aprendiste esto, ¿qué vas a hacer diferente en tu próxima empresa? Y justamente eso es lo que tiene el sistema de emprendedurismo. Por ejemplo, que no se dice emprendedurismo, de emprendedores aquí en Suecia, que justamente, por ejemplo, tienen, cuando inicias una empresa, te dan préstamos. Y tienes que pagar, por ejemplo, si te vas a la quiebra, solo el 10% de ese préstamo. Y lo puedes pagar en muchos años. Wow. Entonces son pues son ese tipo de herramientas que faltan en México, que me encantaría que existieran en México, porque no debemos olvidar que Suecia y los países nórdicos eran países muy pobres, en donde no hay nada, o sea, no hay nada más que papas y fresas en el verano, o sea, no hay nada. Y se volvió un país industrializado con esta tecnología, y mi sueño sería que eso pudiera pasar en México también. Si existieran esas estructuras como en los países nórdicos que apoyan a los emprendedores, México no necesitaría depender de otras cosas más que de la creatividad y de crear patentes y de la innovación para ser un país rico y lleno de conocimiento.
Claro, claro, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Javier? Cuéntanos. Tú que eres uno, me atrevería a decir, de los emprendedores mexicanos más galardonados y que está haciendo cosas hacia el extranjero buenísimas también. Por pura curiosidad, ¿tú sabes cuántos reconocimientos y premios has recibido? No, ¿No? te puedo decir, o sea, ¿Contado? sé los que nos han dado efectivo, que son los que te acuerdas más fácil, ¿no? Quizás. Eh, pero, híjole, no tengo la lista entera. No me da idea. No, pero está bien, o sea, eso es buenísimo porque está hablando de todo, cómo le estás rompiendo, cómo estás haciendo cosas de mucho impacto, no solamente pues para tu sociedad, sino para pues la gente en general, ¿no? Porque eso es padrísimo, estás dejando una huella. Es el objetivo y creo que todos los que emprendemos en el fondo pensando algo así, ¿no? Que de cierta forma queremos trascender, de cierta forma queremos hacer un impacto positivo, eh, y la historia y las herramientas que cada quien va encontrando en el camino, pues es lo que hace la diferencia en cada proyecto, pero creo que en el fondo todos los emprendedores tenemos esa misión en el corazón. Claro que sí. Oye, Esteban, tú cuéntanos un poco. Cuando te hacen esta invitación a irte para allá, ¿había algo que te diera, no sé, sentiste miedo, pues, que dijiste, híjole, no sé si irme para allá, no irme para allá? Decías que tienes 11 años. ¿Qué fue eso que te dijo, no sé si irme? Francamente, nunca tuve duda en aceptar la beca. De hecho, recuerdo el momento cuando recibí el correo de te ofrecemos la beca, y inmediatamente mi reacción fue, me voy a Arabia. O sea, no lo dudé ni por un segundo. Y analizando los porqués, principalmente se debe a un espíritu aventurero. Por eso he visitado tantos países en el mundo, porque me encanta esa emoción de la aventura un poco. Y en su momento, cuando yo me vine a Arabia, debo confesar que no lo hice por un deseo de hacer investigación, o sea, no era un deseo muy fuerte de eso, era más un deseo de aventura, porque todo el mundo se va a Europa, a Estados Unidos, pero Arabia Saudita es como, ¿quién se va ahí? Pues solo, yo recuerdo que mi directora de carrera me dijo, cuando llegó la convocatoria de beca, mira, tienes el nivel de inglés, tienes el promedio, y creo que tienes, eh, eres un poco loco como para irte para allá. Y creo que tenía razón. La verdad es que los que llegamos aquí, la primera generación de mexicanos y de todos los estudiantes del mundo que llegamos aquí, hasta la fecha nos seguimos frecuentando porque fue algo muy particular lo que nos pasó. El abrir mercado de alguna manera a la investigación en países donde normalmente no existía o no son famosos por eso. Eh, entonces, no, nunca sentí miedo, pero sí era más un deseo de aventura. Eh, y fue un reto, sobre todo el doctorado, fue un reto, pero definitivamente el reto más grande en el que me he enfocado es hacer una empresa. Creo que es incluso más difícil que hacer un doctorado, que es en lo que estoy actualmente y es en lo que he estado aquí. Además, me tocó vivir el boom del emprendimiento aquí en Arabia Saudita. Nosotros en su momento fuimos de las primeras startups de este país que llegaban a competencias internacionales y que empezaban a ganar cosas a nivel internacional. Entonces eso era como sí se puede que una empresa de Arabia Saudita le gane a una de Japón, a una de Estados Unidos. Esa competencia que nosotros ganamos, la primera a nivel internacional, fue un parteaguas, incluso para la universidad, porque fue como decir, las startups que estamos haciendo aquí tienen gran impacto, se basan en tecnología y pueden ir a competirle al tú por tú a cualquier startup del mundo. Y a partir de ahí, cada generación, cada semestre se gradúan nuevas startups. Tenemos muchos emprendedores latinoamericanos aquí que hacen equipo con gente de otros países. En este campus hay gente de 110 nacionalidades. Entonces es un producto natural que las empresas que se creen tengan esa multicultural intrínseca. Eh, y bueno, eso en general. Pero no, miedo no sentí. La verdad es que miedo siento a veces con lo de la empresa, y sí he sentido miedo, y es un gran reto, pero también es muy emocionante. Pero así fue como llegué aquí, un poco a la aventura. Qué padre, qué bonito. Leslie, tú cuéntanos un poquito cuáles son nos hablabas hace un momento de pues los apoyos que pudieran existir aquí en México, ¿no? ¿Cuáles son esos apoyos
o esas diferencias que existen, por ejemplo, entre Suecia y México cuando se trata de apoyos a emprendedores? Mira, de hecho, voy a empezar una iniciativa, un proyecto nuevo, junto con un muy buen amigo mexicano, David, que es justamente junto con David Montaño, que es como una embajada del conocimiento nórdico, así se va a llamar este proyecto. Te voy a explicar por qué lo quiero llevar a México y por qué quiero llevar esta iniciativa. Yo creo que un diferenciador muy grande entre quizás otros programas o aceleradores es que en los países nórdicos es justamente también se ve mucho la parte humana, no solamente el hecho de vamos a hacer crecer tu empresa y vas a hacer el siguiente, porque eso está por sentado, ¿eh? O sea, si tú vas a entrar a una incubadora, a una aceleradora, ya está por sentado que tú vas a hacer el siguiente Spotify o vas a hacer el siguiente, o sea, siempre está eso, por eso te aceptan una aceleradora, una incubadora, porque va a hacer cosas grandes. Pero también se fijan mucho en la parte personal. Tú algo preguntabas, por ejemplo, tú, Esteban, lo acabas de decir ahorita, de qué son las cosas, de que si pensaste o te fue difícil irte a Arabia Saudita. No, pero los miedos que sí vienen es cuando tienes la empresa, porque entonces ya no nada más eres tú solito. Porque entonces tú tienes un equipo, tienes gente que confía en ti, que tienes que conseguir dinero, sobre todo cuando haces la primera startup, la ronda, la seed, y luego Los Ángeles inversionistas, y luego la ronda 1 y la 2, y luego no sé si tengo dinero, ¿sabes? Esa parte de cuidar al emprendedor como persona, creo que es algo que es muy importante que también quiero llevar a México. Porque es un estrés. De verdad, Denise, o sea, lo saben ustedes que son emprendedores, que nos están viendo, es un estrés brutal. Y el cuidar del emprendedor, el ver el tema de ser emprendedor de forma holística, eso creo que es lo que me encantaría que en México se viera. No solamente cómo vamos a crecer, cómo vamos a tener más revenue, que necesitamos a esta persona, no, tú también como persona. Y eso creo que también es lo que falta en México. Esa visión nórdica a mí me encantaría llevarla. No, no nada más que se trate como de genera, produce dinero, exprímete como máquina, sino también pues la parte humana, la parte desde el mismo emprendedor, ¿no? Porque justo la presión que sientes como eres quien representa esto, como decías, la gente confía en ti, la gente, o sea, es presión al final, ¿no? Aparte entrega, o sea, entrega cuentas a tus inversionistas, entrega cuentas a toda la gente que te está apoyando, y creo que sí, también hay un tema importante de cuidar al emprendedor, ¿no? Y también pues a su equipo, entonces eso creo que valdría mucho la pena sí tomar en cuenta, en eso tienes mucha razón. Javier, tú como emprendedor que has estado participando en el extranjero, ¿alguna vez te sentiste o llegaste a sentirte subestimado? ¿Has tenido alguna experiencia en donde te subestimaron por ser mexicano? No, la verdad es que no. Creo que ha sido mucho perder ese miedo de romper fronteras, ¿no? Y una vez que lo haces y te das cuenta de lo sencillo que es, nunca más tienes esa inseguridad. Yo me gradué y literal poco tiempo trabajé en México, solo un par de meses, después me fui a trabajar a Estados Unidos, después a hacer un posgrado en Inglaterra. Y cuando regresé a México para empezar con el proyecto de Gilinat, sí buscamos un par de apoyos locales, pero eran escasos en aquel momento. O sea, fuera del INADEM no había mucho que hacer. Entonces empezamos a participar en convocatorias del MIT, que ganamos 2 en el concurso de Chivas, que nos convertimos en el primer startup mexicano en ganar un concurso internacional de esa índole. Y la verdad es que nunca ha habido un reto o nunca ha habido una situación en la que digamos, híjole, por ser una empresa mexicana o por ser un startup mexicano, estamos en desventaja, ¿no? Creo que a nivel de emprendedurismo se borra por completo la nacionalidad, eso no tiene ninguna injerencia, porque todo el peso recae en el emprendedor, ¿no? Como decía Leslie. Entonces, muchas veces no importa la idea, sino el equipo detrás de esa idea. Puede ser la mejor idea del mundo, pero si el equipo de personas que está detrás de ella no la sabe explotar,
pues nunca se va a convertir en un éxito. O puede ser la peor idea, pero si el equipo detrás de ellas tiene la talacha y el empuje de hacer cosas diario, pues lo va a convertir en un éxito mundial, ¿no? Entonces, creo que es eso, a nivel de emprendedurismo, realmente se borran las fronteras y eso es algo increíble. Ojalá que pase en todos los tipos de negocios y recae 100% en las personas, ¿no? Que creo que así debería ser siempre. Excelente, buenísimo. Esteban, tú cuéntanos un poco qué diferencias notas entre los apoyos que hay en Arabia Saudita y los apoyos que hay en México en cuanto se trata pues, al emprendedor. Mira, la principal diferencia, creo que tengo muy claro que para que se dé un emprendimiento bastante adecuado en un país tienen que haber tres cosas, que es talento, que en México nos sobra, la regulación adecuada para que tú puedas crear una empresa rápido y rápidamente puedas empezar a hacer negocios, y el capital. Son tres que si te falta uno, va a cojear tu emprendimiento a nivel nación. Y hablando particularmente del capital, creo que es donde cojea más México. Es lo que he visto con los emprendedores mexicanos. Aquí en Arabia Saudita lo que surgió es que muchas empresas que generan capital debido a otras industrias empezaron a crear sus firmas de venture capitalists, que le llaman, ¿no? De inversionistas con un enfoque en el emprendimiento, en las startups, en el riesgo que conlleva una startup y entender, sobre todo, educarse de cómo debe pensar un inversionista que da dinero a una startup, que no es el mismo que otro tipo de inversionistas. Y eso se tiene que tener muy claro y se tiene que educar incluso a los inversionistas, a gente que tiene capital pero que no tiene esa perspectiva. Eso es algo que aquí se ha trabajado mucho. Tenemos actualmente ya varias firmas de inversionistas que se dedican a invertir en startups y eso ha ayudado muchísimo. Nosotros cerramos nuestra ronda de inversión A con una firma de inversionistas de la universidad y una de una empresa bastante grande del país. O sea, mitad y mitad. Y eso te demuestra la sinergia que puede darse desde distintas industrias. Y creo que ahí es donde recae. Creo que en México, y eso es algo que he platicado mucho con gente que está en el emprendimiento mexicano, un poco empezar a promover este capital hacia las startups. Pero un capital que tú invertir en una startup es una inversión de riesgo, de alto riesgo, de hecho. Y así lo tienes que entender. Y eso es algo que he visto aquí cómo lo han trabajado, cómo han educado a los inversionistas para que no quieran apropiarse de una idea, sino se quieran unir a un barco porque creen en la visión que esa empresa tiene. Y esa creo que es la diferencia principal en donde se tiene que hacer hincapié. Y luego también educar muy bien a los emprendedores que estén surgiendo de cómo hablar con un inversionista. Creo que eso es importante. Yo cuando doy charlas de emprendimiento y me encanta platicar, esa sesión es de mis favoritas porque es donde hablamos de dinero, de cómo vas a hablar frente a un inversionista para que te crea, para que confíe en ti. A todos los emprendedores que nos escuchan, tú en cuanto te sientas frente a un inversionista, lo que ven en ti es un alto riesgo. O sea, así tu idea sea la más brillante y tengas una tecnología, la mejor del mundo, ven un riesgo extremo en ti. Entonces, tú con tu discurso, con tus números, con todo lo que tienes que presentar, lo único que vas haciendo es disminuir ese riesgo, de esa percepción de riesgo. ¿Para qué? Para que al final confíen y te den una inversión. Y creo que ahí son ambas partes y creo que ahí se puede hacer mucho trabajo. Y en México, sobre todo, creo que también falta el capital que venga de las universidades, porque nuestros emprendedores en México les falta ese capital semilla para crear prototipos. Y ese viene no de un inversor, porque el inversionista te va a dar dinero cuando vas a buscar más clientes. Si todavía no tienes clientes, muy difícilmente un inversionista te va a dar dinero, porque va a decir, esto todavía ni es un negocio. Entonces, creo que las universidades podrían hacer más para que nuestros emprendedores en México tengan ese capital que necesitan para crear un prototipo y probar un concepto y luego sí prepararlos y mandarlos frente a un inversionista. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que hay que hacer un cambio de chip en la parte de la universidad,
pues para que pueda no solamente apoyar al emprendedor con mentorías y modelo de negocio y todo esto, sino ya más enfocado en eso, sí tiene mucho sentido, la verdad. Leslie, tú cuéntanos un poco más, platicadas de toda esta parte de cultura nórdica, la cual es fascinante. Yo en particular soy muy fan de eso. Pero, y bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo es abrir una empresa, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Que una persona quisiera decir, ¿sabes qué? A mí me atrae la cultura nórdica y todo lo que, cómo funcionan ellos y lo que mencionabas hace rato, no, pues es que ellos te apoyan y buena onda y todo esto. ¿Qué tan difícil o fácil es abrir una empresa allá? ¿Y qué consejos le darías a las personas que buscarían emprender o crear una empresa allá? Es muy fácil. La verdad que abrir empresas en Suecia es sumamente fácil. Ya de hecho bajaron la cantidad. Antes necesitabas alrededor de 120,000 pesos para abrir la empresa. Ahora bajaron el capital, que es alrededor de como 75,000 pesos que se necesita para abrir una empresa. Y bueno, es muy fácil abrir una empresa. Pero el tema es que vas a entrar a un mercado en donde hay empresas. Todo esto del startup está muy, a ver si lo digo correcto, profesionalizado. O sea, es muy profesional. O sea, todo es, ¿sabes? Todas las empresas en tema de pitch, etcétera, tienen un nivel muy alto. Todos. O sea, todos. Entonces, cuando entras y le vas a entrar a este mercado, y si quieres tú venir de México, tienes que hacer tu tarea muy bien. Porque además también el tema, la cultura nórdica es distinta a la mexicana en muchos temas. ¿Cómo presentas tu pitch? O sea, está el diseño del pitch, ¿no? ¿Cómo lo haces? Tú cómo eres como emprendedor, como tú dices, el equipo, ¿quién es el equipo? También un tema muy importante para que si quieres tú, por ejemplo, levantar capital en los países nórdicos es el tema de el desarrollo sostenible. O sea, es muy importante ese tema para ellos, para saber qué impacto vas a crear con tu empresa o lo que estás haciendo en el mundo. Es como una forma totalmente, tienes que ser sumamente puntual, ¿no? O sea, jamás llegar tarde porque está sumamente mal visto. Es una forma mucho más informal. ¿Sabes? Así como que, no sé, es como muy informal, como muy directo, ¿sabes? Los suecos siempre van a ser muy amables, pero no quiere decir que sí quieran invertir en tu negocio. Otra cosa también que me pareció muy interesante que tú dijiste, Esteban, que me gustaría además retomar en tema de esto de los inversionistas, que también dices, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que yo he aprendido aquí en Suecia? No solamente porque un inversionista te ofrezca dinero quiere decir que le tengas que decir que sí. O sea, es algo sumamente importante, que es lo que a mí me enseñaron en las escuelas que he ido de la universidad y también en los aceleradores que he ido, es que tiene ese inversionista tiene que demostrarte respeto, porque al final del día es tu empresa y es tu hijo y es tu bebé y no hay nadie mejor que sepa cómo manejar ese hijo. Si ese emprendedor, si ese inversionista no te presenta un respeto desde el día uno, ¿por qué le vas a decir que sí? Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes. Una, cuando vas a elegir a un inversionista. Uno, que sea una persona que te respete, que quiera hacer equipo contigo, y otra también que traiga conocimiento. No es nada más el dinero por el dinero, y más cuando estás empezando, que estás así chiquito, porque como alguien me dijo, mira Leslie, divorciarte de tu pareja es mucho más fácil que divorciarte de un inversionista. El divorcio con un inversionista es el infierno en serio. Entonces, elige muy bien, aprende a decir que no, porque tú sabes quién es. Entonces, y se los digo a las mujeres también, cuando tengan el equipo de mujeres, vete a comer con tu inversionista, fíjate cómo trata a su staff, fíjate cómo te trata a ti, porque así te van a tratar después. Y va a ser peor todavía. Entonces, no nada más por el dinero, de verdad que el dinero lo pueden conseguir después, se los juro. Se los juro, porque a mí me ha pasado. De gente que me decía, ay, no, pero yo sí quiero, y esto y lo otro, pero vamos a cambiar, vamos a hacerlo así, y así. Y yo, no quiero el dinero, no lo quiero. Y luego encontré otro inversionista mucho mejor. Entonces, no todo es el dinero, ¿verdad? Estoy viendo que Javier, Esteban dicen que sí. Creo que es un punto importante a discutir, Denise, de hecho. Espera, déjame, pues aquí ya.
Sí, totalmente. O sea, mucha gente desafortunadamente está desesperada, ¿no? ¿Qué pasaba en México? En México hace 3, 4 años te ofrecían 50,000 pesos mexicanos, que son que 2,000 y tantos dólares, o sea, por el 10, 20, 30% de tu participación. Y decías, ¿qué? ¿Es en serio? No. Cuando los montos mínimos de inversión en el extranjero eran mucho mayores, ¿no? Mucho mayores. Y la gente decía, va, órale, le entro, ¿no? Con tal de tener ese dinero. No, 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 jamás, 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 jamás. O sea, no, de verdad que no. Y también otra cosa que a mí me gustaría que tal vez Esteban o Javier, perdón que lo diga, pero creo que es importante que también lo mencionemos. O sea, chicos, de verdad, si te tienes que esperar tantito y crear realmente que tener clientes y que empieces a demostrar que tienes cierta atracción, hazlo. Porque si no vas a empezar a vender muy barato. O sea, no se vale de verdad, y se los digo en serio, por estas limosnas, por el 10% de tu empresa por 1,000, 2,000 dólares, perdóname, no. Eso yo lo aprendí también aquí en Suecia. Cuando vas a empezar a soltar hasta el 20% de tu empresa, tiene que ser por un capital que te dé al menos por 18 meses, por lo menos de entre 18 meses, para que tú puedas realmente seguir y lograr la siguiente meta. Entonces, es muy importante eso, chicos. No malbaraten sus empresas, por favor, en México. No lo hagan. No lo hagan porque se van a arrepentir después. No les va a quedar nada al final. Exacto, justamente, ¿no? Y bueno, justo como decías, hay otras posibilidades también para irse capitalizando, el financiamiento, algunos de ellos hay concursos, ¿no? Javier, tú cuéntanos qué diferencias has encontrado en concursos nacionales e internacionales. ¿Son iguales, son diferentes? ¿Cómo los has percibido? Sí hay una diferencia, sobre todo que un concurso internacional pues va a ser mucho más competido, ¿no? Por ejemplo, mencionabas en la introducción que en el de Chivas eran 20 startups de todo el mundo, pero esos 20 startups que cada uno representaba a un país, ya habíamos pasado por un torneo nacional. Entonces, en total fueron 2,000 startups de todo el mundo. Y que complica, en el de MIT Solve también fueron 3,000 startups de todo el mundo. En el de Lead 2030, que fue un patrocinio de Asahi, la cervecera, también fueron como 2,500 startups de todo el mundo, pero el apoyo es mucho mayor, ¿no? Aquí a nivel nacional quizá un muy buen concurso será un premio de 500,000 pesos, mientras que uno internacional puede llegar hasta el $1,000,000, ¿no? Eh, y es una estrategia que quizás recomendaría para algunos startups, ¿no? Si no estás todavía en una etapa en la que estés bien posicionado para tener una ronda de inversión, sobre todo si eres una startup mexicana, lo que menciona Leslie es completamente cierto. Aquí los fondos de inversión suelen ser muy sanguinarios, ¿no? He visto deals que te toman el 49% de la empresa por $1,000,000. Es nada, ¿no? Eh, para poner un poquito en contexto para las personas que están viendo el panel y que quizás se encuentran en esta situación, una serie A en México estás hablando de algo como 5 millones de pesos, ¿no? Y esa ya es una serie que te va a permitir, según expanderte en el mercado, quizá llegar hasta un tema internacional. Mientras que una serie semilla en el extranjero, estás hablando de hasta $1,000,000, $2,000,000 sin problemas, ¿no? Dependiendo del giro de tu startup. Entonces, sí hay que tener muy en mente eso. Si el modelo de negocio que tú tienes o si el capital que tú requieres para seguir creciendo es mucho más alto a lo que normalmente puedes encontrar en el Venture Capital de México, pues entonces sí empieza a tener esta visión de que vas a necesitar capital extranjero y que vas a necesitar que contactarte con inversionistas tanto de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, ¿no? Y es muy importante que tengas eso en mente porque desde el momento en el que fundas tu empresa y haces tu acta constitutiva, todo tiene que estar planeado para que recibas capital extranjero y tienes también tener en mente que rara vez alguien de fuera va a invertir en una empresa mexicana, entonces tienes que fundar una empresa en Delaware o en las Islas Caimán o en Europa o en el Medio Oriente, donde sea, pero rara vez van a invertir directamente en una empresa mexicana, ¿no? Y si ves que todavía no estás bien posicionado, pero necesitas el dinero, ahí es donde recomendaría el tema de concursos. Es desgastante, sí, es estresante, pero al final es capital a fondo perdido, ¿no? Que nadie te va a pedir cuentas en qué lo estás usando.
y que muchas veces es lo que te ayuda a seguir adelante, ¿no? Si todavía no estás en una buena, si todavía no tienes ventas, por ejemplo, lo que decía Esteban es súper importante. Si no vendes, no le das una garantía al inversionista de sobre qué va a poner su dinero, ¿no? Qué tan atractivo es, cuántos clientes tienes, qué mercado. Entonces, si todavía no estás en esa posición, yo recomendaría concursos mucho, por ejemplo, para estudiantes que están todavía desarrollando la tecnología, que todavía no tienen una patente, o para recién egresados, para startups muy, muy jóvenes, literal de meses de creación, que todavía están validando su modelo de negocio y necesitan un poco de capital para quizá generar el primer prototipo o quizá rentar un laboratorio y meterse a hacer algunas pruebas. Creo que ahí es donde funcionan muy bien los concursos. Claro, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues justo hablando de las inversiones y del tema del inversionista, Esteban, ¿cómo es? Cuéntanos tú cómo es el constituir una empresa, el crear una empresa en Emiratos Árabes, y también la parte justo que mencionábamos, ¿no? Del papel de la mujer que busque, yo quiero abrir mi empresa ya, o sea, todo este tema cultural. A ver, platícanos un poco, cómo lo ves tú? Sí, sí. Bueno, mira, nada más una aclaración. La tengo en Arabia Saudita, la Ah, empresa. estoy con Eh, pero es bastante similar. De hecho, nosotros evaluamos en algún momento abrir la empresa en Emiratos o abrir una entidad en Emiratos. Eh, en general, lo que les recomiendo a todos los emprendedores que nos estén escuchando es consíganse un abogado y un abogado que tenga experiencia en cuestiones de startups, porque como el acta constitutiva de tu empresa es ahora sí que tu acta de matrimonio. Entonces, si no le pones mucha atención, como decía Leslie, si te toca un divorcio, que es lo que menos quieres, pero si te toca, se puede poner eso complicado. Entonces, creo que muchas empresas empiezan a tener problemas porque las bases legales no estaban sólidas. Y para eso es bueno que tengas a un abogado, o sea, que te digan como una cuestión de vesting y varios conceptos muy básicos del emprendimiento que a veces los dejamos de lado porque a veces creamos empresas con la pareja, con los mejores amigos, y eso como que un poco quita ciertas barreras desde la perspectiva empresarial que deberían estar ahí, ciertas restricciones para el beneficio de todos. Aquí en Arabia la verdad es que fue un reto. Para darte un ejemplo, a nosotros nos tomó 8 meses incorporar una empresa. Que eso para cualquier emprendedor que nos escuche sabe que eso es un tiempo increíblemente largo para crear una empresa. ¿Cómo puede ser que te tome 8 meses? Hay lugares en el mundo donde te toma un día y eso te quita competitividad. A eso hablaba yo con la regulación. Si no tienes una regulación adecuada en tu país, pues mira, un emprendedor siempre está contra el reloj. Y si tu propio gobierno te quita tiempo, pues imagínate. Entonces, eso ha cambiado, afortunadamente. Ahorita a una startup le toca un mes, creo que hasta un poco menos. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo? Porque éramos extranjeros, básicamente por eso. Nuestra empresa, de hecho, todos somos extranjeros eh, y eso era un reto hace 3 años. Ahora lo han cambiado bastante, entonces me da muchísimo gusto ver eso porque eso le da competitividad a nuestro emprendimiento a nivel país. Hablando de las mujeres particularmente, de hecho, cada vez veo más mujeres aquí en Arabia Saudita creando empresas. Empresas creadas que sus socias, las principales, la CEO, los puestos directivos, los tienen mujeres. Entonces eso también se ha dado porque el emprendimiento toca todo, ¿no? No es privativo de ningún género. Y creo que es muy grato ver que en un país como Arabia Saudita muchas más mujeres estén dedicándose o pensando que el emprendimiento es un camino a seguir y además muy emocionante. Particularmente, por ejemplo, nosotros en la empresa, el promedio de contratación de mujeres aquí en general es como de un 20%, nosotros lo tenemos arriba del 45%, pero esa es una política de nuestra startup y creo que eso ayuda mucho y tenemos mujeres dentro del área desde administrativa hasta desarrollo de tecnología, o sea, en todas las áreas de la empresa. Y eso ayuda mucho, creo, pues, a demostrar la capacidad. O sea, somos una empresa que le apuesta muchísimo a la diversidad cultural, a la diversidad de género,
es parte de nuestro ADN como empresa. Y creo que es el futuro al final del día. O sea, todas las empresas actuales, todas las startups actuales se crean con ese ADN. Sí es un reto por el idioma es un reto, he de decirlo. A pesar de que el segundo idioma es inglés, pues todos los trámites burocráticos los haces en árabe. Entonces sí es conveniente que si no tienes nadie en el equipo, a nadie que hable árabe, pues te apoyes en alguien. Las incubadoras te dan ese tipo de apoyos a veces, pero sí es importante que lo tomes en cuenta al país al que vas y decir, bueno, a lo mejor te puedes buscar a alguien, si no local, al menos que hable árabe y que te ayude en esos trámites. Uno de mis socios es el que se encarga de todos esos trámites burocráticos y es genial haciendo eso, y siempre necesitas a alguien con ese perfil en un equipo de trabajo que quiere crear una empresa. Perfecto, pues sí, justo el idioma también ahí es una barrera súper importante que si no lo masticas o al menos pues sí te tienes que apoyar en alguien, si no, capaz que ya te meten ahí, te metiste un autogol y ni te enteraste hasta quién sabe cuántos años después, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Por ejemplo, y justo hablando del tema de las mujeres, Leslie, te invitaron a conocer al rey de Suecia. Y tú dijiste, no, gracias, prefiero, mejor tengo que empacar mis muñecas, ¿no? Pero al final asististe. ¿Tú crees que te hubieras arrepentido de no haber ido? Ay, es que, pues yo creo, mira, es que yo tengo tantas historias, de verdad. Imagínate, me llaman en la mañana, yo había hecho este producto, ¿no? Para las escuelas, entonces yo tenía que entregar mi primer pedido, ¿no? Entonces éramos puras mujeres en en el inicio de la empresa, entonces llegaron el embarque de China, ¿no? Eran 3,000 muñecas que teníamos que empacar y llevar al otro día al distribuidor. Entonces estábamos todas en pants, ¿no? Así arreglando las cosas muy temprano en la mañana en mi casa. Y de repente me hablan por teléfono y me dicen, oye, es que sabes que no te queríamos decir, pero va a venir el rey de Suecia y queremos que lo conozcas y que le presentes tu concepto, pero no te podíamos avisar ayer hasta hoy por temas de seguridad, entonces queremos que vengas. Y yo, no puedo. ¿Por qué no? No puedo porque tengo que empacar mis muñecas, o sea, no puedo. Entonces, ya les juego, lo siento, pero muchas gracias que pensaron en mí. Entonces luego le hablo a mi esposo, le digo, oye, ¿qué crees? Que me dijeron que fuera a conocer el sueco, ¿no? Oye, me dijeron que querían que fuera a conocer al rey de Suecia, pero les dije que no, porque la verdad tengo que acabar esto, pero qué buena onda, ¿no? Y mi esposo, ¿cómo que no? Yo nunca he conocido al rey de Suecia, tienes que ir. Y yo, uy, bueno, entonces a las niñas, ¿qué creen? Que tenemos que ir a conocer al rey de Suecia, que no sé qué. Entonces ya atacamos las muñecas rápidamente y nos fuimos. Pero fíjate, esto que parece chiste salido de alguna comedia, de alguna comedia, de un stand, de alguna comedia, esas son las diferencias culturales, de las que tienes que de hecho entender para poder hacer negocios. Para mí la figura de un rey, yo no crecí con un rey, nosotros no crecimos con reyes. Y yo, ay, bueno, X, y el presidente de México me da igual, ¿sabes? O sea, como que nunca ves así como que nunca es la realeza y esos temas. Para ellos, para aquí en Suecia, aunque no tenga un... ¿Sabes que es muy querida la realeza en Suecia? Porque es una familia muy bonita, o sea, y es muy querida y tal. Y yo las diferencias culturales para mí no era importante, y estaba yo haciéndole un desdén al rey sin saberlo. Entonces, es muy importante que cuando eres emprendedor realmente entiendas los códigos para que puedas hacer negocios. Y yo creo que yo sí me hubiera arrepentido, imagínate, de no haber conocido al rey de Suecia. Claro que me hubiera arrepentido, y fue una experiencia muy bonita. He tenido la oportunidad de conocerlo ahora varias veces, me han invitado a diferentes eventos que he estado con él. Es una muy linda persona y bueno, pues también le pude dar este paquete de muñecas para sus nietos y tal, y fue una experiencia muy bonita, pero también una gran enseñanza para mí, de aprender los códigos. Ahora sí que la tierra que fueres, haz lo que vieres, y es muy importante aprender los códigos. Sí, total, creo que muy fuerte, ¿no? El choque cultural. Y bueno, pues toca justo, ¿no? Adaptarse, entender cómo funcionan y por qué es importante toda esa parte. Javier, tú cuéntanos, en este confinamiento, ¿has participado en alguna convocatoria, en algún concurso?
¿Cómo ha avanzado Gilinat con toda esta pandemia? Pues el reto que tenemos hoy en día es escalar nuestra producción, ¿no? Nosotros estamos como en una escala pre-piloto. El año pasado vendimos y produjimos 4,5 toneladas. Este año el objetivo es producir 10. Entonces estamos en ese reto. Sí participamos en un par de concursos el año pasado. eh, y realmente los dos que participamos fue porque nos invitaron. Ya estamos como que dejando eso muy de lado para enfocarnos en todas las actividades operativas que necesitamos, sobre todo incrementar ventas. Y uno lo ganamos, el otro fuimos finalistas y lo perdimos, que fue un concurso que patrocina el rey de Arabia Saudita, se llama Mohammed bin Rashid, y el concurso se llama Global Challenges. Y el que ganamos fue nacional, que fue el concurso de Heineken Green Challenge, patrocinado también por el Tecnológico de Monterrey. Súper bien, pues bien entretenido, ¿verdad? También has estado. La verdad es que aunque parecía que estábamos en pandemia, de repente como que todo estaba en shock y ya más o menos a partir de septiembre, octubre empezó todavía a movilizarse todo el tema de concursos, convocatorias, de emprendimiento y demás. Y bueno, era una locura, ¿no? Porque había un montón de cosas que hacer. ¿No? Esteban, tú cuéntanos un poco, Salim, tú eres de Tabasco, Salim ya se implementa en Tabasco, no se implementa en Tabasco, han hecho algunas pruebas allá. Pues mira, todavía no está implementado en Tabasco, ha sido un gran reto. Estamos en pláticas, en eso estamos actualmente. Curiosamente, hemos logrado implementar proyectos en muchos países de Medio Oriente por la cercanía geográfica, pero también tenemos proyectos en Europa, tenemos un proyecto en España, tenemos un proyecto en Estados Unidos, en distintos países, pero todavía en mi estado natal no, curiosamente. A veces creo que sí es cierto eso de que uno no es profeta en su tierra. Pero estamos en charlas y al final del día algo que me ha enseñado mucho también este emprendimiento, porque hacemos muchos proyectos con gobiernos, básicamente es uno de nuestros principales clientes. Yo antes me reunía siempre con científicos durante mi doctorado y ahora me reúno más con políticos. Entonces este giro en la conversación ha sido muy interesante para mí. También es cierto que me permite entender por qué el mundo está como está, pero sí es cierto que es una perspectiva interesante el poder transmitir conceptos tecnológicos, científicos y soluciones a un lenguaje que la gente que hace política en el mundo lo entienda. Y, o sea, como permear esa parte ha sido un gran reto, pero también muy interesante. Creo que ahí justamente, y es algo que el storytelling aplicado a la ciencia y a la tecnología es algo sumamente interesante, y eso es algo en lo que trabajamos mucho. Y bueno, en eso estamos. Créeme que cuando llegue a Tabasco lo vas a ver en nuestras redes sociales. En eso estamos y creemos que sí, que se va a hacer tarde o temprano, porque además es el futuro, la aplicación de tecnología para manejar nuestras ciudades. El 75% de la población va a vivir en ciudades, todo el mundo se está yendo a las grandes ciudades, es que es donde están los trabajos. Y eso está bien hasta cierto punto, pero representa un reto. ¿Cómo vamos a administrar los recursos, optimizarlos? Las ciudades son como organismos vivos. Cada ciudad es distinta a otra y tiene sus propios problemas y contextos. Entonces, lo que nosotros hacemos es adaptar nuestras tecnologías para ese contexto social de esa tecnología, de esa ciudad específica. Y en eso estamos. Empieza siendo científico y termina siendo casi politólogo, ¿no? Sí, yo he vivido ese cambio. A mí me tocó ser estudiante, creo que me tocó ver el círculo virtuoso que las universidades quisieran tener, que es que tus estudiantes creen tecnología, creen patentes, pero luego las comercialicen. Porque en las universidades del mundo, de hecho, no solo de México y de Arabia, tienen en las oficinas de transferencia de tecnología portafolios de patentes. ¿Y qué hacen esas patentes? Pues empolvándose. ¿Por qué? Porque falta ese emprendedor que le encuentre un modelo de negocio.
Y a mí me tocó vivir, como me tocó vivir ese ciclo, me tocó ver un poco por qué se da esa parte, porque a veces sí creo que sí tienes que luchar, entrecomillado, en la negociación para tener un buen acuerdo, ya, porque me tocó pasarme del otro lado de la mesa. Primero era estudiante y ahora ya era un fundador de una empresa. Entonces lo que busco es un mejor acuerdo comercial para mi empresa y la universidad busca un mejor acuerdo comercial para su tecnología. Entonces, ahí tenemos que encontrar un punto de acuerdo. Y esas negociaciones, me tocó participar en ellas junto a abogados, me tocó ser cuasi abogado en algún momento. Y creo que un emprendedor, de hecho, ese es un mensaje que sí quiero mandar a todos los emprendedores que nos escuchen, tiene que saber un poco de todo. O sea, no porque seas ingeniero, no vas a tener idea ni de marketing, ni de finanzas, ni de otras áreas de tu empresa. Tienes que saber de todo. Si bien eventualmente contratas gente que se especializa en eso y que hace un poco el día a día, tú tienes que estar muy consciente de qué pasa en cada área de tu empresa y aprender de cada área de tu empresa. Eso es lo que te hace ser emprendedor, que tengas esta capacidad de entendimiento de todo. Y obviamente te puedes dedicar a algunas áreas específicas dentro de la empresa, eso depende de tu perfil y todo, pero sí es importante que lo sepas. Entonces, por eso me tocó ser un poco abogado a veces. Eh, y creo que esa es una charla muy interesante, que de hecho la quisiera tener con muchas universidades de, ok, todas esas patentes que tienen ahí en sus portafolios, les falta el emprendedor que las comercialice. Porque una empresa grande de estas gigantes no va a venir a decir, ay, quiero hacer un acuerdo por tu patente esta, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque ellos tienen ingenieros a diestra y siniestra para crear tecnologías similares. Tú lo que quieres es el emprendedor que tiene esa hambre de decir, vamos a crear, vamos a, a entrar a una industria usando una nueva tecnología que creamos en nuestros laboratorios. Y ahí es donde creo que está esa parte, particularmente el emprendimiento de innovación, es el que me parece sumamente interesante, porque además es el que he vivido, me ha tocado vivir esa parte. Entonces, sí, esa transición de científico a emprendedor ha sido muy interesante. He de confesar que la academia como tal ya la dejé, ya nada más doy clases por hobby, por amor al arte, pero ya un poco dejé la academia y ahora me dedicaré siempre al emprendimiento porque me llena muchísimo desde muchos aspectos. Sí, pues sí, totalmente. Oigan, chicos, pues yo les tengo así como algunas preguntas, así como de forma general. Me gustaría saber, pues, qué opinan de estos comentarios sobre esto. Y creo que, pues al final son importantes, ¿no? Para, en ese aspecto personal y pues hacia la demás gente. Una de ellas sería, para llevar su negocio al nivel en el que han tenido que llegar, ¿qué han tenido que sacrificar en su vida personal? Qué fuerte pregunta. Quién quiere iniciar? La que Yo, bienvenidos, yo, no hay ningún y problema. a mí me gusta de hecho mucho hablar de eso porque soy un poco partidario de necesitamos más emprendedores, mejores emprendedores, pero también emprendedores que no se dejen llevar por esta emoción de, es que vas a ser tu propio jefe. Y eso sí, está muy divertido, pero no puedes ser emprendedor solo porque te cae mal tu jefe. Si te cae mal tu jefe, búscate otro jefe, cámbiate de trabajo, algo así. O sea, emprender va más allá de querer ser tu propio jefe. Y eso es en algo en lo que siempre me gusta hacer hincapié, porque vas a sacrificar muchas cosas. De hecho, a mí en lo personal me ha tocado sacrificar mucho el convivir con muchos amigos, con muchas amistades, que casi ya no me ven. O sea, luego me dicen, es que ya no te vemos. ¿Y por qué? Pues porque estás muy metido en lo que estás haciendo. Ser emprendedor no es un trabajo de 8 horas al día. Te duermes con tu empresa, te despiertas pensando en cómo vas a reunir fondos, terminar el producto, entregarlos a los clientes, el marketing. O sea, son tantas cosas que sí es como para lidiar con eso tienes que balancear ciertas cosas, pero sí definitivamente creo que hay un sacrificio. Yo siempre les digo que alguna vez leí un artículo que me gustó que decía que en la vida teníamos, es como una estufa, tenemos 4 hornillas, ¿no? Y tenemos así nuestro trabajo, nuestros amigos, tenemos nuestra salud, o sea, hacer ejercicio, comer bien, todo ese tipo de cosas.
Y tenemos la familia, crear una familia, ¿no? Son como 4 hornillas ahí. Y un poco es cierto que una vida balanceada, pues tienes las 4 ahí muy bien balanceadas. Pero cuando eres emprendedor, los primeros años de tu empresa, o sea, los primeros yo diría 3, tal vez hasta 4 o 5 años de tu empresa, sí tienes que sacrificar algunas. O sea, decir, mira, me voy a enfocar en tener una vida saludable, mentalmente, físicamente, y la empresa. Lo otro lo pauso por un momento para pues avanzar con la empresa. Y luego ya después de cierto tiempo, no es que vas a vivir así toda la vida, pues, también tampoco sería tan saludable, pero después de un tiempo ya puedes retomar ciertas cosas porque empiezas a delegar, puedes tener una inversión, contratas gente, entonces ya empiezas a hacer un equipo de trabajo en el cual te apoyas y empiezas a delegar y todo ese tipo de cosas. Pero sí, a mí me tocó cancelar viajes que ya tenía reservados para ir a ver amigos o irme de vacaciones, de avisarles así de última hora a mis amigos de, oigan, no voy porque nos acaban de avisar que tenemos un concurso en 4 días y el premio es de $30,000 y los necesitamos, tenemos que ganar. Entonces es como cambiar todo eso y era como perfecto. Mis amigos me decían, si, con que ganes, estamos felices. Entonces, ese tipo de decisiones que ya no te tienen que pesar porque entiendes muy bien por qué estás haciendo tu emprendimiento. De hecho, lo que siempre les digo es cuando vas a iniciar una idea de negocio, siéntate tú solito, así, honestamente, y di, ¿qué tanto me importa qué tanto, no la idea ni ser mi propio jefe, sino qué tanto me importa resolver este problema que vamos a resolver como empresa? ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos una idea, pero igual y pivoteamos y lo que sea. Pero es el problema que vas a resolver, ¿qué tan importante es para mí? Tiene que ser más importante que algunas otras cosas para que lo priorices. Y creo que esa es una cuestión de prioridades. No quiere decir que tengas que vivir solamente para la empresa, pero sí es cierto que tiene que ser una de tus prioridades, al menos en el top 2, diría yo, o 3 de tu vida en general. Y bueno, esa es la perspectiva de lo que yo he vivido y de lo que he visto con emprendedores aquí. He visto muchos equipos que a veces empiezan, se emocionan, pero a los 6 meses se complica y dicen, ya me voy a buscar un trabajo mejor. ¿Por qué? En parte porque no les importaba tanto. Así de sencillo. No aguantan ya los trancazos, ¿no? Sí, no te importa tanto y dices, bueno, ya, la verdad estuvo emocionante todo, pero ya, mejor me busco un trabajo que me pague más y no tengo el estrés de yo estar ahí mal pagado y buscando además dinero para pagarle a mis empleados. Entonces, creo que ese sería mi mensaje. Trata de resolver un problema que te importe demasiado. O sea, que es que yo lo quiero ver resuelto. ¿Cómo? Pues usa la metodología del emprendimiento para resolverlo. Pero y creo que eso está en el core así de muchos emprendedores que han logrado llegar a ser exitosos con sus empresas y con otras que luego crean. Muchas gracias, Esteban. ¿Quieren compartir algo más, Leslie, Javier? Sí, a mí me encanta. A ver, si Javier, ¿quieres tú decir algo? ¿No? Yo quiero decir 2 cosas. La primera, y quiero usar a Elon Musk porque es el más, bueno, es uno de los que yo definitivamente admiro en la parte de la locura y de hacer cosas, pero la parte como lleva su vida como emprendedor no me parece muy bien. Pero te voy a decir qué es lo que él dice. Él dice que ser emprendedor es masticar vidrio mientras miras al abismo. Y no puede ser una mejor forma de describirlo. Es horrible, es un infierno, es espantoso ser emprendedor. Pero, como tú dijiste, Esteban, como tienes esa pasión por resolver un problema o encontrar una solución, eso es lo que te hace despertarte todos los días, el salir adelante, el ser resiliente, porque tienes ese deseo enorme de que tu solución pues llegue a millones de personas y eso por lo que has luchado tanto. Pero también creo que hay un tema que quiero comentar con ustedes y todos los que son emprendedores. Se ve mucho en Silicon Valley, también se ve mucho en series, hasta en estas series, Silicon Valley, etcétera, que los emprendedores no duermen, que los emprendedores duermen debajo de sus escritorios, que los emprendedores se la viven tomando solo Red Bull, y ha sido mucho sí la cultura de Silicon Valley. Pero les voy a decir una cosa, cuando empiezas una empresa, tu producto no es la startup, tu producto eres tú.
tu equipo. La gente que está, el core, eso es el producto, porque como tú dijiste, Esteban, después vas a hacer un pivot, después las cosas van a cambiar, eres tú eres el producto. Sin el emprendedor no existe el producto. Cuando estamos empezando en una startup, después ya no sirves para nada, porque va a llegar alguien que sabe más que tú y te van a correr hasta de tu empresa. Pero al principio tú eres el producto. Así que te tienes que cuidar. Por favor, no se vayan con esas ideas. Vas a trabajar muchísimo, pero come bien. Haz ejercicio, duerme tus horas. A mí un emprendedor, uno de los más prominentes en Suecia, me dijo, porque yo estaba tronadísima, se los digo porque yo estaba así, sabes que me ves ojeras, había subido de peso, me dijo, oye, ¿de qué pasa? Te veo agotadísima. Es que no, porque he estado trabajando toda la semana, no sé qué, y aparte la incubadora era como concurso a ver quién había dormido menos, ¿no? O sea, algo así de que, entonces, total, entonces me dice, no, ven acá, te voy a decir una cosa, ser emprendedor es como ser un atleta. Y tienes que pensar que eres un atleta porque vas a ser emprendedor toda tu vida y esto tiene que alcanzar. Entonces, vas a pensar que es un atleta, entonces come bien, haz tu ejercicio, date tiempo para las cosas importantes de la vida porque es muy importante que tengas ese equilibrio porque no saben el porcentaje tan alto de personas que terminan deprimidas, que terminan en el burnout, en las startups es un porcentaje enorme. Y les digo, amiguitos, y les informo que regresar de un burnout te toma por lo menos 2 años. 2 años. Entonces, escojan qué camino quieran. Estar en burnout en 1 año y medio o tomar una forma de llevar tu vida y tu empresa de forma saludable para que puedas aguantar y crecer y aprender y lograr tus sueños y tus metas. Ahí decidan. Muchas gracias, Leslie. Javier, ¿nos quieres compartir algo? Sí, justo como decía Leslie, y yo creo que no solo como emprendedor, creo que siempre tienes que dar un peso muy importante a tu calidad de vida, ¿no? Y yo sí soy mucho de esta filosofía de, me encanta lo que estoy haciendo con Gilinat, de hecho creo que los mejores años de mi vida y las mejores experiencias, los mejores viajes, las satisfacciones más grandes me las ha dado Gilinat, pero nunca he descuidado mi parte social, ¿no? Y eso es vital, o sea lo que hagas, si Gilinat mañana truena, que es por pura estadística altamente probable, por más que yo le haya dedicado todas las horas de mi vida, pues no me voy a llevar eso, me voy a llevar las experiencias que tuve con mis seres queridos, los momentos que compartí con personas a las que quiero. Y eso es muy importante siempre tener en cuenta. No importa lo que te dediques, tratar de tener un balance, ¿no? Un balance personal, un balance profesional. Y pues creo que la frase que más utilizo es, se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene. Y eso es muy importante porque siempre buscamos tener más, siempre buscamos llegar a otros niveles, pero hay que tener en cuenta también que muchas veces no tenemos la oportunidad o no tenemos el tiempo o no tenemos la necesidad, es solo un deseo que tenemos, ¿no? Entonces, identificar muy bien eso y sí yo recomendaría a la gente, bórrense esa imagen del emprendedor que sacrifica absolutamente todo por su emprendimiento. Creo que no vale la pena y no vale la pena no solo en emprendimiento, sino en cualquier cosa que estés haciendo. Creo que son palabras muy acertadas y muy importantes porque justo al final los medios es lo que te enseñan, ¿no? Yo he platicado con amigos que son participantes Shark Tank, toda la cosa, trabajan con sus inversionistas y demás y te dicen es que tienes que dormir, trabajar 14 horas al día, si no, no eres nadie, ¿no? Y al final la gente se va con eso y justo, o sea, puedes perder otras cosas que valen mucho más la pena que solamente eso. Es importante, como decía Esteban, ¿no? Encontrar un equilibrio que te dé esa satisfacción como persona y también pues que te ayude a crecer, que eso es lo que buscas, ¿no? Como decía Javier, o sea, ese deseo, ese sueño, pues lo hagas realidad. Oigan chicos, y pues, ¿qué es justamente, quién los motivó, cómo fue, regresando un poco al tema de pensar, de ver hacia el extranjero, en su momento, qué fue lo que los impulsó y qué dijeron, yo quiero ser como Elon Musk, yo quiero ser como
esta persona o yo lo quiero hacer por esta razón o por esta otra? ¿Qué fue? No, Bueno, dilo, Javier. vas. No sé, es una pregunta muy difícil. Quería tratar de romper ese silencio porque estaba el otro así de, oh, ¿qué voy a responder, Javier? Qué bueno que... Dilo, por favor. Creo que en mi situación personal fueron, no puedo hablar que hubo una inspiración o un emprendedor que yo dijera, quiero ser así. Por ejemplo, los famosos Jeff Bezos, Elon Musk, el mismo Bill Gates, para mí han sido demasiado dineristas, ¿no? Quizá Elon Musk es el único que trata todavía de tener un impacto social, pero creo que con la cantidad de dinero que ellos generan es para que ellos hubieran cambiado el mundo a otra cosa por completo, ¿no? Y solucionado miles de problemas más. Pero bueno, esa es mi percepción. Lo mismo siento de los grandes emprendedores mexicanos como Salinas Pliego, como Carlos Slim, lo mismo siento. No creo que a cierto nivel eh, ellos emprendieron por dinero, que es lo tradicional que se hacía antes, quizá por fama, quizá por poder. En mi caso fue más un tema de quiero ayudar, quiero que sea un legado, así yo no me lleve los billones de dólares, pero quiero mejorar de cierta forma alguna situación y muy feliz de que esa situación sea en mi país, ¿no? Con apoyos extranjeros, con lo que quieras, pero que sea en el país donde yo crecí. Y en lo personal esa es la inspiración o lo que me impulsó a emprender. Leslie. Yo, pues justamente son muchas cosas. Mira, yo siempre he sido así como, un poco como Javier, o sea, a mí siempre me ha gustado como hacer cosas para mejorar lo que tenemos. O sea, yo siempre digo, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el mundo a mi alrededor. O sea, a mí me gusta ver ese impacto a mi alrededor. Y yo creo que eso es lo que a mí me mueve, el hacer algo, ¿no? Por eso empecé esto para los chiquitos, para que mejoraran, para que se mejorara esto, el tema de la igualdad, ¿no? De la equidad de género a través de usando la tecnología de forma novedosa y divertida. También hicimos estas aplicaciones para ayudar a los jovencitos que tienen un sobrepeso para que se vuelvan más activos usando aplicaciones, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me mueve. O sea, cuando, por ejemplo, yo he visto a gente, a niñas en la calle o niños en la calle con mis muñecos, ¿no? O una vez me encontré en el autobús a una mamá que me dijo, ay, tú eres la mamá de Matilda. Él dice a su mamá, oye, Leslie es la mamá de Matilda, de su muñequita, ¿no? Y me dice, ¿es tu hija? Le digo, sí, es que dejé a Matilda en la casa porque ahorita voy al kinder y está durmiendo. O sea, esas cosas, ¿sabes? Cuando veo que los niños abrazan en los shows que tenemos, que abrazan, esas son las cosas que a mí me mueven. Pero también yo hago mi pequeña revolución. Y mi pequeña revolución es ser mujer en un país extranjero, fundando una empresa, siendo mexicana y también como demostrando que las mujeres podemos, las mujeres podemos tener empresas de tecnología, que las mujeres mexicanas somos, no todo es narcotráfico y narcoseries, somos gente fregona, chingona, con creatividad, con deseos, que puede construir cosas grandes, y eso también es lo que a mí me mueve. El llevar el nombre de México y decir orgullosamente que soy mexicana. Y para mí eso es enorme. Te juro que cada vez que yo recibo un premio o me han dado un premio o he estado en el escenario y tal, yo siempre siento así como en los Juegos Olímpicos. O sea, yo siento como que están tocando el himno de México y me están poniendo mi medalla porque así lo llevo con mucho orgullo. Y esas son las cosas que a mí me mueven. El resultado de ver a los que usan mis productos, los que se divierten con mis productos y también el llevar la bandera de México bien alto. Siendo mexicana en Suecia, no hombre, a mí eso me hace muy feliz. Ese es mi combustible. Wow, qué bonito. Esteban. Mira, esa es una pregunta para mí casi hasta filosófica. Yo te diría que, bueno, no tengo así un emprendedor de los muy conocidos a nivel mundial que tenga como
como meta, francamente no. Sin embargo, he leído mucho sobre ellos porque sí me interesa conocer su contexto y las metodologías que usaron porque algunas creo que son replicables, otras no tanto, pero de hecho, todos los libros de emprendimiento que leo es como, mira, yo le hice así y si te funciona, pues muy bien. No hay una ecuación, ¿no? Yo que soy ingeniero, nos encantan las ecuaciones, no hay una fórmula. Solo hay una metodología y que aplica y que aún así puedes fracasar y nada. Entonces no tengo uno así, pero sí ya respondiendo a la pregunta de cómo o más bien los porqués, yo te diría que en un sentido altamente interiorizado, diría que es nunca me he sentido más libre en mi vida que siendo emprendedor. O sea, en verdad, te lo prometo. Y eso que, te digo, hay días que no tengo, digamos que puedo estar en una reunión, me ha tocado estar de vacaciones con mi novia en alguna playa muy bonita y a las 3 de la mañana supervisar una instalación porque nos toca en otra zona horaria, en otro país. Y eso, por ejemplo, mi novia, eso es como, yo sé quién eres, sé el emprendedor que eres, así que no, o sea, es como genial. Y creo que eso es un buen consejo, que siempre te busques a una pareja que entienda quién eres, ¿no? Y que entienda tu emprendimiento en este caso. Pero sí es cierto que a pesar de todos esos, digamos, esos ejemplos que te menciono de estar de vacaciones y de pronto conectarme con un internet que no funciona del todo bien y así, nunca me he sentido más libre en mi vida. O sea, la libertad creativa, la libertad de crear tu equipo de trabajo con una mentalidad que tú creas la más conveniente, una cultura empresarial, porque normalmente cuando vas a un trabajo es como ya está la cultura, ya nada más te unes a ella. Pero cuando emprendes tienes la capacidad de decir, ¿cómo quiero que sea mi equipo de trabajo? Quiero que sean proactivos, quiero que sean esto, lo otro. Pues entonces reclutas gente que sea así. Porque para que tu cultura empresarial se vea reflejada, buscas perfiles de ese tipo. No es que la escribas en un papel y la pegues en tu oficina y mágicamente se crea tu cultura empresarial. No, es con los perfiles que traes. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Y esas libertades de crear un equipo de trabajo, de una libertad creativa, que yo puedo, por ejemplo, decir, ¿saben qué? Estoy un poco cansado, me voy a tomar un fin de semana largo y me voy a ir a la playa un rato. Nadie me dice nada, porque es mi empresa. Y porque un poco lo que decía Leslie, para evitar el burnout, tienes que tomarte estos momentos muy tuyos, de decir, despejo la mente, doy un reset y ya. Y eso lo puedo hacer porque pues soy socio de una empresa y esta es la dinámica, digamos, de trabajo que tenemos. Entonces, esa sería una parte muy profunda de por qué soy emprendedor, porque te digo, creo que es lo más cercano a una libertad cuasi absoluta que se puede llegar a tener, porque, o sea, creas valor, generas riqueza no solo para ti, sino para otros, y además tienes una libertad que pocas veces se puede alcanzar en otros escenarios. Entonces, todo eso para mí responde el por qué ser emprendedor. ¿Y por qué emprendí en esta idea? Pues yo siendo de Tabasco me tocó vivir la inundación de 2007. Yo estaba en Puebla estudiando la ingeniería y me tocó reunir pues víveres y todo para llevar. Entonces me tocó ver de cerca la inundación y luego llegué aquí a Arabia en 2009 y se dio una inundación histórica que estuvo semanas en la ciudad bajo el agua. Entonces era como, pues no sé si soy yo, las inundaciones me están persiguiendo de alguna manera. Entonces cuando empezamos a generar toda la tecnología y todo, había así una sensación de cercanía por el contexto en el que yo crecí toda la vida, viendo pues cómo se desbordan ríos, o sea, muy cerca del agua. Eh, y entonces esa parte fue como muy un motor también, que hasta la fecha tengo una foto de la inundación en Tabasco de 2007 que cuando me toca un día malo, o sea, un día de esos días que hay, que dices, es que esto me sobrepasa, estoy demasiado abrumado, son demasiadas cosas, pues veo esa foto y recuerdo por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en esto y ya un poco como que ese día se mejora. Y creo que al final malos días en el emprendimiento siempre hay, pero siempre tienes que recordar por qué lo haces, ¿no? Y también es decir, siempre me recuerdo a mí mismo, yo nunca me quejo de decir, tengo que trabajar a veces a horas extrañas, porque le digo, no me voy a quejar por la vida que yo he escogido. Nadie me obligó a ser emprendedor, nadie me está diciendo con una pistola, o haces una empresa no, es una decisión propia. Entonces, ¿cómo me voy a quejar por la vida que yo escogí tener, no?
Entonces siempre cuando escucho a la gente quejarse, le digo, pues cambia algo, trata de hacer algo distinto para que las cosas vayan un poco mejor. Y ya, o sea, simplemente esa es la parte. Entonces eso siempre me lo recuerdo constantemente, porque hay días que sí quisiera como quejarme, porque sí o sea, son demasiadas las presiones a veces. Eh, y por eso creo que el emprendimiento no es para todos también. O sea, sí es cierto que tienes que saber manejar muy bien, tener cierta inteligencia emocional, que eso es algo que nos deberían enseñar más en las escuelas. Eh, pero eso es principalmente, o sea, la respuesta corta sería por una cuestión de libertad que nunca había experimentado y que me encanta y lo quiero seguir viviendo por muchos años más. Sí, claro, tal es lo que impulsa también a mucha gente, ¿no? Y dicen que no todos, no por eso todos son emprendedores, ¿no? Sino todos, habría un emprendedor en cada casa, pero no es para todos, en efecto. Oigan, pues yo les tengo dos preguntitas más, así de rápidamente. Y bueno, pues una de ellas es, creo que importante, ustedes que están haciendo negocios afuera, ¿cómo ven? ¿Cuál es su perspectiva sin meternos en tantos rollos políticos, ¿no? De cómo está la situación económica de México ahorita, ¿no? O sea, que ustedes están afuera, lo ven con otra perspectiva, entonces, pues, ¿qué nos pueden decir con eso? ¿Qué opinan? A ver, Yo no estoy afuera, ahorita estoy en México y no voy a hablar mal del presidente porque según la última encuesta tiene el 60% de ya te aprobación, pueden bloquear, ¿no? lo cual me sorprende, pero sí puedo decir que claramente el rumbo económico, también por la situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial, pero el rumbo económico del país no creo que vaya por un camino fácil en los años que quedan a este sexenio. Hablando de emprendedurismo, hay algo muy importante que destacar. Yo recuerdo cuando tomó poder este nuevo gobierno y que uno de los primeros anuncios que se hizo fue que desaparecía ProMéxico y desaparecía el INADEM. Yo me acuerdo que había un escenario pesimista en cuanto al emprendimiento mexicano y la verdad es que hay que reconocer que los emprendedores mexicanos lograron salir adelante con o sin INADEM, ¿no? Inclusive muchos programas de aceleración reconocidos como Mass Challenge, como otros que dependían de recursos INADEM, lograron cambiar su modelo de negocio y salir adelante y seguir apoyando emprendedores, ¿no? Eso demuestra lo fregones que somos, ¿no? Como mexicanos. Pero sí creo que si alguien me dijera, oye, de emprender a México a emprender en cualquier otro lado, sí le recomendaría, si tienes la posibilidad de emprender en cualquier otro lado, hazlo, ¿no? Porque en México creo que se nos va a venir una situación crítica económicamente, derivado de la pandemia, derivado de que el gobierno no dio los apoyos que se necesitaban para rescatar a las pymes. Entonces creo que sí va a haber una crisis laboral en cierto momento. La vamos a sobrepasar, ¿no? Históricamente nunca hemos tenido un buen presidente, soy totalmente partidario de eso. Somos un país muy grande y que le ha quedado muy chico a los dirigentes que hemos tenido. Y vamos a salir adelante, de eso no hay duda, siempre lo hacemos. Vamos a salir fortalecidos, pero sí veo un panorama un poco difícil en estos años que quedan de la cuarta transformación. ¿Quién va al ruedo en esa pregunta tan compleja? Eh, mira, creo que una de las bondades del emprendimiento es precisamente que siempre estás frente a la adversidad. O sea, de hecho, la metodología es eso. Entonces, particularmente hablando de México, la situación económica obviamente es adversa. O sea, se ven los números, ahí están. Y yo soy partidario de siempre ver los números. Eh, y, y sí creo que es un reto para nuestros emprendedores en México, por lo que mencionaba anteriormente, que no viene de hace 2 años, viene de hace muchos, la falta de capital. Creo que ahí es donde deberíamos nosotros hacer hincapié y un poco también algo que he percibido al viajar por distintas zonas del mundo y ver este tipo de cosas es dando, digamos, extendiendo la idea que mencionó Leslie anteriormente de cuidar a los emprendedores
cuidarlos desde la perspectiva de que sean personas que mantengan una salud física y emocional adecuada, pero también creo que cuidarlos desde la perspectiva social de decir, es que son los que crean empleos. Y hasta que no se entienda que es así, que no permee esa idea, creo que en México me ha tocado ver o percibir que a veces es muy satanizado el empresario, el emprendedor. Y si bien es cierto, hay cierto sector empresarial que pudiera cambiar sus políticas económicas, creo que el emprendimiento actual y el que nos va a sacar adelante como, no deja tu México, sino en general, globalmente, es el que trae un ADN de muchas cuestiones de igualdad, de sí generar valor y riqueza, porque al final del día estamos aquí porque nos pagan un sueldo, o sea, no vamos a vivir de aire. Tienes que generar tu sueldo y no solo el tuyo, sino el de tus empleados. Entonces esa parte nunca la podemos dejar de lado o no nos podemos dejar de verla. Pero sí creo que el emprendimiento va a evolucionar a ser algo, por eso me gusta el de innovación, porque creo que ahí vienen los grandes cambios tecnológicos que van a permitir que tu generación de riqueza no sea a través de la explotación de recursos naturales o de la explotación humana, sea a través de la explotación de algo que tenemos infinito, que es el intelecto humano. O sea, ese es el emprendimiento de este siglo. Pero también tenemos que hacer hincapié en cuidar a los emprendedores y en verlos como lo que son, que es una parte medular de nuestras sociedades, y ver al empresario como alguien que debiera ser admirado hasta cierto punto si su emprendimiento así lo permite. Y creo que esa es una parte importante que en México debemos trabajar todavía mucho, que te digo, no viene de hace 2 años, viene creo de hace mucho tiempo atrás. Yo de niño recuerdo esta perspectiva un poco de escuchar, ¿no? Comentarios de, es que son explotadores, es que esto. Entonces, si tú ves otras sociedades, en otras sociedades a los empresarios dan charlas, los tienen como que, mira, yo quisiera hacer, y claro, cuando esos niños ven eso, pues tienes niños emprendedores, niños que empiezan a generar negocios y todo. Y con el nuevo emprendimiento de este siglo, pues creo que es el mecanismo que podemos hacer. Y creo que ahí es donde está la parte, digamos, creo que, y va más allá de, yo también concuerdo que es muy difícil decir que hemos tenido buenos gobiernos, pero creo que también creo que un buen gobierno no genera una buena sociedad, es al revés. Una buena sociedad puede generar un buen gobierno, porque al final los que nos gobiernan son producto de nuestra sociedad, no vinieron de Marte ni de otro país, surgieron de nuestra sociedad, de nuestros amigos, primos, vecinos, conocidos y todo. Entonces, creo que ahí es donde nos toca, y ahí es donde el emprendimiento, por eso también me apasiona, porque es como esa cultura empresarial puede permear a otros lados, ¿no? Y esa parte creo que es donde podemos nosotros hacer hincapié. Yo trabajo mucho en eso de tratar de decirles, es que tenemos que quitarnos este estigma del empresario mexicano, verlo como un explotador ni nada, porque son los que generan empleos. Hasta donde revisé en las clases de economía, es así. Entonces, creo que ahí, esa sería un poco mi respuesta. Creo que ese es el gran reto a nivel México. En otras sociedades ya lo entendieron perfectamente y lo tienen muy bien, digamos, aprendido, pero ahí es donde veo el gran reto. Y crisis económicas van a seguir viniendo, si eso es cíclico. Nada más falta ver los ciclos económicos, y obviamente el que entiende de los ciclos económicos, pues sabe cuándo invertir, cuándo hacer ciertas cosas y demás. Pero esta crisis económica de la cual nos vamos a recuperar, luego en otros años va a venir otra, porque es un ciclo normal de las economías del mundo. Entonces, la adversidad siempre va a estar, y el emprendimiento se mueve bien en la adversidad. Fíjate que lo que acabas de decir es muy interesante, Esteban, porque justamente era lo que yo les iba a preguntar. O sea, a mí me encantaría saber cuál es la visión que tiene el gobierno federal del emprendedor. O sea, yo creo, o del empresario, ¿no? Yo creo que es este personaje regordete, canoso, con traje gris, ¿no? Que se sienta en el restaurante de carnes y junto con otros similares a beber whisky y a hacer vista, ¿no?
Y yo creo que esa es la visión que se tiene el empresario cuando ya no es así. O sea, ve cómo están, ve nuestras caras. O sea, yo quiero decirle al gobierno federal, nosotros somos los emprendedores. O sea, vean, o sea, jeans, t-shirt, ¿sabes? Hacemos negocios de otra forma. Ya no estamos haciendo negocios porque para que tu empresa pueda realmente lograr algo a nivel global, porque nosotros tres estamos tratando de construir cosas grandes a nivel global, tienes que tener una calidad altísima en todo lo que hagas. Además, también tienes que tener un impacto positivo al mundo. Porque ya no es como antes, ese negocito de que ay, vamos a hacer estas mochilitas, aunque contaminen, las vendemos bien barato. Nadie te las compra ya, ¿eh? O sea, en el tema de global, si estamos hablando, ya no te las compran. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. Ya no podemos tener esta visión arcaica del emprendedor. Justamente eso que dijiste, Javier, tú, o sea, y Esteban, darle ese valor al emprendedor. Necesitamos role models en México, que se vean, o sea, como nosotros, y me pongo ejemplo porque estamos aquí, perdóname, pero Esteban deberían de haber seminarios en línea, que hubieran miles de estudiantes viendo lo que Esteban ha logrado, que Javier estuviera compartiendo su viaje, que yo estuviera compartiendo mi viaje, que el gobierno federal dijera, a ver, un censo de emprendedores afuera del mundo, ¿qué están haciendo? Y ¿sabes qué? Es terrible que eso no esté pasando. Ahora, también creo que la Ciudad de México sí, como que tienen un poquito, tú Javier me dirás, pero creo que a lo mejor la Ciudad de México sí está haciendo un poco de más cosas. Creo que tienen una visión distinta de este tema de sostenibilidad, agendas, haciendo un poquito de más cosas. Creo que ellos sí son un poquito más progresistas en ese sentido, pero sí tenemos un gran problema en el tema federal. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si estás viendo que el gobierno federal pues no le está gustando esto de las energías renovables y tal que está pasando en él, o sea, eso es mundial. Imagínense cuánta energía podríamos hacer con paneles solares, energía eólica, o sea, es que inviertan en eso. Países como los países nórdicos eran súper pobres antes, como o sea, lo he dicho muchas veces, que eran puras papas y fresas. Y gracias a la tecnología y a la innovación son lo que son hoy en día. ¿Cuántos cerebros maravillosos no tenemos en México? En vez de estar poniendo dinero en tonterías, pongan dinero realmente en estas empresas que pueden ser globales y escalar. Ahora, eso es lo que yo quisiera y eso es lo que mejor Esteban quisiera, Javier quisiera, pero esa es la realidad, pues es muy, muy distinta. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros, los emprendedores que estamos fuera o los emprendedores como Javier que están dentro, que lo están logrando, que están logrando un éxito con tus empresas, es justamente transmitir el conocimiento a los otros. Buscar esos canales de apoyo. Por ejemplo, yo con esto de la Embajada del Conocimiento Nórdico, yo voy a llevar este blueprint, este conocimiento, este know-how de los países nórdicos a México para los emprendedores. Voy a crear un fondo también de VC, que ese es mi meta y mi sueño, para que llevemos también dinero a México y que los inversionistas europeos inviertan en empresas mexicanas. Que también, por ejemplo, eso que decimos, no todos pueden ser emprendedores, pero a lo mejor podemos encontrar un CEO maravilloso que puede ser tu co-founder sueco, que te ayude a llevar tu tecnología al mundo. Eso es nuestra obligación como emprendedores, abrir esos canales y ayudarnos unos a los otros para salir adelante de esto, porque por desgracia ahorita sabemos que no podemos contar con el gobierno. Porque, bueno, como tú dices, no voy a decir nada, Javier, porque tiene el 60% de aceptación, no voy a decir nada, pero sabemos que por ahora están distraídos en otros temas, pero nosotros podemos hacer estos canales, apoyar a los emprendedores de lo que nosotros mismos hemos aprendido. Así que yo creo que eso es lo que hay que hacer hoy. Creo que es una muy buena propuesta, la verdad es de que no estaría para echar el saco roto y justo pues muchos de nosotros podemos apoyar, sobre todo inspirar y motivar a emprendedores que tanto de universidades, que son justamente los que traen como más toda esta energía de quiero hacer algo, y bueno, de ahí poco a poco pues también se van filtrando, ¿no? Que era algo que hablábamos, no es para todos, no todos aguantan, pero que al final pues dices, o sea, te hace mucha falta ese tema de
ánimo, mira, hazlo de esta manera, yo ya pasé por esto, te recomiendo que hagas esto, ¿no? Y rodearnos justamente de esa gente, creo que es también algo que impulsa, que ayuda a crecer, que no quiere decir que ya lo hiciste mal, ya la regaste y pues ya, híjole, pues ahí es otra cosa, ¿no? Sino que sea como motivar, inspirar, crear, hacer. Sí, creo que es un muy buen punto. Entonces, pues que aquí quede esa mesa abierta para que podamos pues hacer algo, ¿no? Y bueno, pues la última pregunta, chicos, que justamente va de la mano con esto. ¿Qué consejos les dan ustedes a estos jóvenes emprendedores y no tan jóvenes, porque también hay gente que está emprendiendo y que no tiene que ser precisamente joven, ¿no? Pero que están pasando por momentos difíciles ahorita, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin dinero, están llenos de deudas y bueno, muchas veces desafortunadamente están enfermos, entonces pues, y que aún así traen esas ganas, ¿no? De hacer algo, de hacer un cambio, de emprender, de generar negocio, de generar algo. ¿Qué consejos ustedes les darían a ellos? ¿Quién quiere? Creo que el mejor consejo y en cualquier situación, seas lo que seas, es que somos personas sociales que vivimos en una sociedad y que no tenemos que enfrentar todas las cosas solos, ¿no? Sea que estés pasando una crisis de salud, una crisis económica o una crisis existencial, ¿no? Que tenemos una por década, la de los 20, la de los 30, 40, 50. No tienes que enfrentar nada de eso solo, ¿no? Inclusive emprender nunca es un camino en solitario. Digo, ahorita estamos aquí 3 personas dando la cara por 3 emprendimientos distintos, pero esos emprendimientos en cada escalón que han subido han tenido conexiones de un montón de personas, hay todo equipo detrás. Entonces, recordar eso, la vida no es un camino en solitario, la mejor forma de sobreponerse a todo es en equipo. ¿Y con quién tienes que hacer equipo? Depende qué es lo que quieras lograr, ¿no? Puede ser con tu pareja, puede ser con tu familia, tus mejores amigos, puede ser con tus socios, ¿no? Si estamos hablando de algo estrictamente profesional, pero mantenernos sociales, mantenernos amables, mantenernos conectados, facilita mucho las cosas, ¿no? Sé que estamos ahorita en una situación en pandemia en la que muchas veces pasamos más tiempo en el celular, como 4 o 5 horas en promedio, según lo que leí hace 2 días en el periódico para México. Y es tiempo que no pasas ni en ti mismo muchas veces. Muchas veces pasas más tiempo en el celular de lo que duermes o pasas más tiempo en el celular de lo que pasas con seres queridos, ¿no? Entonces, también tener mucho en cuenta eso, controlar esa adicción que es causa de muchas depresiones, causa de muchos problemas y mantenernos conectados con las personas que queremos, conectados con nosotros mismos muchas veces. Si es que estás por una crisis de no sé qué hacer con mi vida, pues reencuéntrate y, y creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Recordar que somos personas que vivimos en una sociedad y la mejor forma de ser una persona social, pues es ser amable, ¿no? Sonreír siempre, dar los buenos días, agradecer una introducción, contestar los correos, los mensajes. Creo que eso es lo básico. ¿Quieres seguir, Leslie, o entro a esta pregunta? Me es muy difícil responderla porque la res- entiendo que la respuesta viene desde mi contexto y completamente mi experiencia, entonces a veces siento que, no sé, puedes darle pero el contexto de otra persona puede ser tan distinto que igual y cosas que yo digo no aplica o no tienen ni siquiera sentido. Sin embargo, voy a intentar responderla desde lo que me ha tocado vivir en los últimos, diría yo, 15 años de mi vida, desde que entré a la universidad y un poco toda esta época. Eh, en los últimos 12 años de mi vida he hecho una maestría, un doctorado, me casé, me divorcié, visité un montón de países, el divorcio fue un fracaso a nivel personal, hablando de fracasos, de hecho, yo que también soy partidario de que los fracasos no debemos verlos como algo malo y así, creo que eso lo debemos cambiar. Pero sí es cierto que logro identificar algunos patrones que me han ayudado a
a sobrellevar este camino en el que todos estamos, que es la vida, ¿no? Y que es encontrar un poco lo que vas a estar haciendo. Uno de los principales es que yo les diría que a aquellos que estén perdidos, que no sepan qué hacer con su vida y demás, que no pasa nada. Yo a los 26 años, durante mi doctorado incluso hubo un momento en el que ya estaba harto de mi doctorado y casi que lo quería dejar. Afortunadamente no lo dejé. Pero francamente, no, si en el doctorado me hubiera dicho, ¿qué vas a hacer después del doctorado? La respuesta honesta era, no tengo la más mínima idea. Seguramente aplicaré a un postdoctorado porque es lo que toca, pues ya que tengo un doctorado o un postdoctorado, ¿no? Y voy ahí. Pero no era como que yo lo viera así de, uy, sí, voy a hacer un postdoctorado, qué genial. Y bueno, yo encontré lo que quería hacer con mi vida a los 31 años, 30 años, cuando se dio lo del emprendimiento, y vi qué tan genial era hacer un pitch y todo este concepto de storytelling y todo eso. Yo conozco gente que tiene 45 años y todavía no sabe qué quiere hacer con su vida, y no por eso dejan de ser personas sumamente interesantes. Ese sería mi consejo. O sea, no te estreses tanto por encontrar ese famoso, porque a veces uno como que dice, wow, es que todos mis amigos ya tienen claro qué van a hacer con su vida, tienen un camino muy bien trazado, yo tengo que encontrar mi camino, y te estresa encontrar el camino, ¿no? O sea, es como, ¿por qué yo no tengo mi camino? Y creo que esa parte sí es como, mira, date tu tiempo en algún momento, o sea, tampoco te encierres, ¿no? Pero sí trata de experimentar ciertas cosas, ve viendo qué te gusta, qué no te gusta, y ahí lo vas a encontrar. Entonces, ese sería un primer consejo, que no se estresen tanto. El segundo consejo es que alguien alguna vez me dijo que somos el promedio de las 5 personas más cercanas a nosotros. Y se me quedó muy grabado. Y con el tiempo me he dado cuenta que es cierto. Entonces, depende de lo que quieras ir haciendo, un poco hacia dónde quieres ir avanzando en tu vida, pues tienes que rodearte de esas personas. Es muy cierto lo que dice Javier, que nosotros representamos a todo un grupo de gente que va más allá de nuestras startups. Amigos, conocidos, familia, gente que dices, wow, gracias por darme asilo en ese viaje que hice hace tantos años cuando era un estudiante y no tenía más que mi beca. Gracias a ti que me diste este consejo en algún momento. Todo eso. Entonces es importante rodearnos de gente que pues aporte eso, que aporte. Ya tú verás qué es lo que te aportan, pero eso sería. Y ya el último, que va un poco relacionado a lo que te comentaba, que he hecho muchas cosas, he fracasado en algunas otras, pues tiene que ver con el hecho de que sí es cierto que, y este consejo me lo dio mi mamá cuando me fui a Arabia y me venía para acá y todo, me dijo, mira, te vas a enfrentar a muchas cosas, pero siempre recuerda que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte, todavía. Entonces, eso, incluso sientas que es un problema muy fuerte, o sea, como algo muy, muy fuerte, trata de tener ese temple para darte cuenta que de alguna manera lo puedes resolver o lo puedes gestionar. No dejes que te coma esa situación, porque tiene que haber una solución. Siéntate y medítala, ten ese temple. Y es un poco vinculado a lo que te decía de la inteligencia emocional, de trabajarla un poco, toma tiempo, no es inmediata, pero ahí también diría, ese sería mi último consejo, el tener tratar siempre de estar sanos mentalmente y siempre cuidarnos de nuestros pensamientos y de tratar de sabernos con la capacidad intelectual que todos tenemos para poder asimilar ciertas cosas que nos pueden parecer sumamente adversas. Pero una vez más, cada uno tiene su contexto, entonces son consejos que me han ayudado a mí, que espero que alguno que nos esté escuchando, alguien que nos escuche, pues le sirvan. Y bueno, eso, ya con eso, adelante, Leslie. De hecho, Javier dijo algo muy importante, que es cierto, o sea, lo más seguro es que vamos a fracasar. Solo el 3% de las empresas startups triunfan, así que fracaso es muy seguro. Pero hay una frase que me encanta que dijo Winston Churchill, que es que el éxito consiste de ir en fracaso sin perder el entusiasmo. Y yo creo que eso es lo que es un emprendedor, porque tenemos que ver esto como una escuela.
O sea, es una escuela de la vida, porque cada vez que vas aprendiendo algo, te vuelves mejor persona, aprendes nuevas cosas, conoces otras personas. O sea, imaginen lo que va a pasar cuando nosotros seamos viejitos y ya no podamos tener esta agilidad de ir y venir. Imagínate, yo me voy a acordar del día que le dije que no al rey de Suecia y que lo conocimos casi en pijama, los días cuando vi a las niñas con las muñecas. O sea, esas son las cosas que al final del día te vas a llevar. Entonces, yo creo que es eso, no pierdas el entusiasmo. Yo he hablado con muchísimos emprendedores porque a mí me interesa mucho saber la parte de cómo manejan su vida y qué es lo que hacen y tal. El ser emprendedor es algo que siempre vas a necesitar más capital, siempre. Siempre vas a tener que demostrar, si hoy vendes 100 cosas, mañana tienes que vender 200 y en 3 años 300 y 500 y luego 1000, 1,000,000, nunca va a acabar, ¿eh? O sea, este sentimiento del startup nunca va a acabar, es algo que tienes que aprender a amar y a vivir con él. Y si no lo aprendes a hacer, te va a matar, en serio, o sea, y no estoy siendo dramática, te mata. Yo conozco a muchas personas que han terminado en el hospital con úlceras, con infartos, etcétera, 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 muchísimas, y jovencitos, o sea, personas jóvenes. Entonces, tienes realmente que poner, sí, es tu corazón, es tu pasión, es todo, yo lo entiendo, pero te tienes que cuidar a ti. O sea, es muy importante. Y otra cosa que también les quiero decir, la segunda, es que no pierdan amigos por negocios. De verdad que no. O sea, depende, ¿no? Pero digamos, no pasa, o sea, no pases por gente, ¿cómo decirte? Para que tú logres tu objetivo, lastimando o haciendo cosas así, porque todo eso se regresa. Todas esas cosas se regresan. No hay que hacer negocios de mala leche. O sea, se pueden hacer los negocios bien, de forma seria, tal, pero nunca de mala leche, porque esas cosas se regresan. Es mejor que tengas un montón de personas que crean en ti, que confíen en ti, que saben que pueden, sé siempre honesto, que tu palabra valga, que cuando te digan, yo te mando un correo el viernes a las 11, mandas el correo el viernes a las 11. Cuando tú dices sí, hecho, es sí, hecho, que tenga un valor tu palabra. Eso es sumamente importante. Y tener gente a tu alrededor y no pasar sobre gente de mala leche a hacer negocios, nunca. Porque luego estas mismas personas se las vas a volver a encontrar en otro lado. A mí me ha pasado, porque bueno, aquí en Suecia es tan chiquito que te encuentras a las mismas personas todo el tiempo. Y a mí, por ejemplo, cuando tengo un nuevo proyecto, que hace algo, siempre tengo el apoyo de la gente porque saben que pueden confiar en mí. Entonces, eso también es muy importante, que seas muy serio y que no hagas negocios de mala leche. Y la última que quiero también recomendarles es, lean biografías de emprendedores exitosos que estén en sus 70s, 80 años, así ya que lo hayan pasado su viaje. Por ejemplo, Bill Gates, Warren Buffett, etcétera, porque se van a dar cuenta que al final lo que siempre recomiendan o de lo que siempre se quejan que no hicieron es que no pasaron tiempo con su familia, que no se cuidaron lo suficiente, que hubieran querido hacer cosas por el planeta. Entonces, como para qué tienes que esperar a llegar a tener 80 años cuando lo puedes empezar a hacer desde hoy. Así que yo les recomiendo muchísimo eso. Lean esas biografías de estas personas. Yo leo todo el tiempo. A mí me encanta escuchar a las personas que tienen 80, 70, 80 años. Aprendamos de ellos, porque ya hicieron este viaje y tenemos mucho que aprender. Así que siempre llegan a la misma conclusión. Así que esos son mis consejos. Al final el regalo que yo creo más preciado es la vida, ¿no? El hecho de estar aquí, el hecho de estar vivos, el hecho de tener a nuestros familiares alrededor, los que tenemos, es una bendición. Y tal vez no tan alrededor, ¿no? Sino aunque pueden estar a distancia, siempre están, ahora ya están al alcance de apretar un botón en el celular. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y disfrutar a todas esas personas, ¿no? Negocios puede caer uno hoy, puedes empezar otro mañana, pero ya aprendiste del que cayó, ¿no? Ahora lo puedes hacer mejor, ya aprendiste qué es lo que no debes hacer, con quién no relacionarte, ¿no? Y creo que de eso, pues, hay cosas que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Que nos toca vivirlo, es parte de... ¿no? Chicos, pues muchísimas gracias, de verdad, Leslie, Javier, Esteban, muchas gracias por este panel tan bueno, tan interesante.
a mí me gustaría invitarlos pues a que justo todo esto que platicamos el día de hoy no quedara solo como en esta plática, ¿no? Justo tomar acción y bueno, pues por eso creo que hemos sufrido los mismos dolores, hemos sufrido las mismas cosas y pues en conjunto se pueden hacer, podemos aportar mucho. Entonces, pues yo le doy las gracias también a todas las personas que nos vieron, que vieron este panel tan interesante y que de la misma manera, ¿no? Conozcan de la experiencia de personas que han hecho cosas increíbles estando en México y fuera de México y de regreso hacia México. Entonces, pues ser mexicano de verdad que es una bendición, ¿no? Dicen por ahí. Y bueno, pues podemos hacer muchas cosas increíbles. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.